Bueno, vamos a hablar del abordaje sistemático para el trauma maxilofacial. Lo primero es cuando nos enfrentamos a este tipo de traumas, vemos que la gran mayoría de veces comprometen varias estructuras óseas de la cara y pues adicionalmente el compromiso de los tejidos blandos que están adyacentes a estas estructuras óseas. Entonces, pues lo primero es que cuando nos enfrentamos a estas imágenes tenemos que responder dos preguntas: ¿cómo pasó? Y ¿cómo lo voy a reportar? Esto pues en función de poder describir adecuadamente y de una manera eficiente todos los hallazgos. Entonces, los objetivos de esta charla va a ser entender la anatomía facial desde un abordaje estructural, ya que esta se divide en pilares y paredes que nos van a delimitar ciertos espacios dentro de la cara. Reconocer los patrones definidos de lesiones, ya que reconocer estos patrones nos va a permitir comunicar los hallazgos de manera eficiente y buscar los sitios más específicos de las fracturas. Adicionalmente, resaltar los hallazgos críticos que pueden tenerse en cuenta, ya que estos son los que hay que darle prioridad para el equipo pues, tratante, bien sean los cirujanos o pues el manejo médico que se le va a dar. Y adicionalmente para optimizar nuestro reporte radiológico, ya que pues va a tener un impacto efectivo y beneficioso tanto para la clínica como para el paciente. Las causas de las fracturas faciales son casi que en el 50% dependientes de secundarias a caídas, aproximadamente un 28-30% secundarias a accidentes de tránsito, 15% son generados por violencia, 4% de actividades de entretenimiento, accidentes laborales representan el 1% y en causas no claras aproximadamente el 6%. La anatomía ósea de la cara comprende 14 huesos y se puede dividir básicamente en tres segmentos. El segmento superior, que lo componen el hueso frontal y el techo orbitario. El segmento medio facial, que lo componen los huesos nasales, los huesos de la órbita, los arcos cigomáticos y los huesos maxilares. Y el segmento inferior, que lo compromete solamente la mandíbula. Hablando de la frecuencia del compromiso de estas estructuras, en la región medio facial, las fracturas de los huesos nasales son las más frecuentes, seguidas por las fracturas del complejo cigomático maxilar, y luego vienen pues en orden de frecuencia las fracturas mandibulares. El contenido pues de la cara, como todos sabemos, pues tiene órganos muy importantes pues para el día a día y para la vida. En la parte superior pues vamos a encontrar el neurocráneo pues conteniendo el cerebro y sus recubrimientos meningios. En el contenido también tenemos la órbita, que vamos a tener pues los globos oculares, los músculos extraoculares y el aparato lacrimal. En la cavidad nasal tenemos también la vía aérea, los senos paranasales y las vías de drenaje de los senos paranasales. Tenemos también la cavidad oral, que pues es lo que nos sirve para el aparato de la masticación, y adicionalmente tenemos estructuras vasculares y nerviosas que van a pasar por estos diferentes compartimentos y pueden generar complicaciones que adicionalmente podemos nosotros predecir viendo pues el compromiso óseo. Viendo la cara como una estructura, en función de lo que les voy a decir más adelante de los pilares en los que podemos ver la cara, pues, la podemos examinar como con pilares y planos que se interconectan y tienen un punto de fijación común, que es la base del cráneo. Esta estructura, pues entonces, como ya les había dicho, nos va a dividir la cara en diferentes compartimentos, y estas mismas pilares y planos lo que hacen es que sirven como caminos de transmisión de la fuerza, pues del trauma. Los pilares faciales, como les decía, corresponden a áreas de engrosamiento óseo que sirven para fijar los músculos, los ligamentos. Adicionalmente nos brindan protección a las estructuras del neurocráneo y de los tejidos blandos, y son en los que nos basamos o se basan los cirujanos para hacer las reconstrucciones, ya que estos tienen un suficiente grosor para poder soportar que ahí se fije el material para la reconstrucción.
Adicionalmente, con el conocimiento de estas estructuras, dependiendo de dónde sea el ángulo y el mecanismo del trauma, vamos a poder predecir cómo se va a comportar estas estructuras, pues como ya les dije, perdón, dependiendo de cómo sea el trauma que recibe esta cara. Entonces, este es como un esquema en el que están juntos todos los pilares verticales y horizontales en los que tenemos que tener en cuenta para poder dividir la cara y abordar la cara como una estructura. Y entonces vamos a comenzar con los pilares horizontales, que el primero de orden de cefálico a caudal es el reborde orbitario superior, que lo compromete el techo orbitario, la fobia etmoidal y la lámina cribosa, que no la vemos en esta representada. El reborde orbitario inferior, que se extiende desde la unión nasofrontal, pasa por el piso de la órbita, se extiende por el arco cigomático y va hasta la porción escamosa del hueso temporal a cada lado. El reborde alveolar superior con el paladar duro como extensión posterior y los dos mandibulares transversos, que van a ser mandibular transverso superior y el mandibular transverso inferior, que están representados por los colores naranja y morado respectivamente en este esquema, mientras que los pilares verticales son 4. En la línea media tenemos el pilar de la línea media formado por el vomer, que no lo estamos viendo en esta representación, la lámina perpendicular del etmoides y la porción cartilaginosa del septo nasal. El pilar nasomaxilar, que está comprometido, está el mouse, nasomaxilar, que está comprometido por la espina nasal anterior, el borde de la apertura piriforme, el proceso frontal del hueso maxilar y la unión frontonasal. También no olvidar que la lámina papirácea hace parte, pues, de estos pilares. El cigomático maxilar, representados en azul en este esquema, que van desde los molares posteriores a través de la sutura cigomático-maxilar, cuerpo del cigomático y el reborde orbitario lateral. Seguimos con los pilares pterigomaxilares, que en esta representación son estos rosaditos que están detrás, que son pues los procesos pterigoideos en la parte posterior del hueso esfenoides. Y para terminar, el componente vertical de las mandíbulas, a cada lado nos va a dar el cuarto pilar vertical. Una vez ya conocemos los pilares verticales y los pilares horizontales, entonces podemos abordar las fracturas, viendo cómo la gran mayoría de fracturas son fracturas complejas, como ya les dije, que van a comprometer varios de estas estructuras que ya les mencioné. Entonces se dividen por complejos. Vamos a iniciar con las fracturas frontovasales, que son secundarias a un golpe directo en la región frontal. El componente frontal de esas fracturas frontovasales incluye pues el seno frontal y el reborde orbitario superior, y se divide en 3 tipos. Tipo A, que va a comprometer solamente la pared anterior del seno frontal. Tipo B, que va a comprometer la pared posterior del seno frontal, y en estas hay que tener especial cuidado, porque cuando son con minución tienen mayor riesgo de complicaciones, ya que pueden desarrollar fístulas de líquido cefalorraquídeo o encefaloceles o mucoceles en esta localización. Y la tipo C, en la que a pesar de que hay una fractura frontonasal, no hay un compromiso del seno frontal. Este es un ejemplo de nuestra institución en el que vemos en esta reconstrucción tridimensional cómo hay una fractura deprimida en el hueso frontal hacia el lado izquierdo, y en el plano axial, en esta ventana de hueso, podemos ver cómo hay un compromiso de la pared anterior del seno frontal con ocupación por material con densidad de tejido blando del seno frontal en el lado izquierdo, y vemos cómo hay respeto o no compromiso de la pared posterior de este seno frontal. Este es otro caso de nuestra institución en el que también hay un golpe, un trauma frontal izquierdo, pero vemos cómo hay un trazo de fractura
que está comprometiendo ambas paredes del seno frontal, lo que sería un tipo E. Este es otro ejemplo de la literatura, de nuestra institución, perdón, en el que vemos cómo hay una fractura con ausencia de la pared posterior de el hueso frontal, comprometiendo ambos senos frontales y con ocupación por material con densidad de tejidos blandos al interior de ambos senos frontales, probablemente por hemoseno, sin que podamos descartar que las estructuras de la fosa craneal anterior estén también herniándose al interior de este seno. Continuamos con las fracturas mediofaciales, que pueden ser de varios tipos. Las fracturas naso-orbitoetmoidales, que son las más difíciles de reparar, como vamos a ver más adelante. Las fracturas orbitarias, las fracturas del complejo cigomático maxilar o las fracturas que se conocen como la calcificación de Lefort, que vamos a ver más adelante. Entonces, las fracturas del complejo naso-orbitoetmoidal, como les decía, es uno de los complejos de fractura más difíciles de abordar y de reparar, porque muchas veces, aunque se fije quirúrgicamente, el frontal pueden quedar componentes rotacionales en los diferentes componentes óseos que pueden llegar a desarrollar complicaciones, como el caso del telecanto, que pues, consiste en un aumento en la distancia entre los ojos, que nos va a dar visión doble y pues es una complicación que se puede predecir por el mecanismo de la lesión. Entonces, el complejo naso-orbitoetmoidal es la confluencia entre los pilares verticales nasomaxilar, horizontal del reborde orbitario inferior y hacia la proyección posterior el piso y la pared medial de la órbita. Hay que tener en cuenta entonces cuando tenemos este tipo de fracturas mirar la fosa lacrimal, el receso nasofrontal y el canal nasolacrimal. Para este tipo de fracturas del complejo naso-orbitoetmoidal hay una clasificación que se conoce como la clasificación de Manson, que son 3 tipos de fracturas. La tipo 1, en la que hay un fragmento grande con preservación de la inserción del tendón orbitario medial. La tipo 2, que hay una fractura de un fragmento pequeño o conminuta de ese complejo naso-orbitoetmoidal con indemnidad del tendón, y la tipo 3 en la que ya hay, además de la fractura conminuta, ese tendón está roto, lo que va a predisponer que toda esa órbita pierda su fijación medial y vamos a desarrollar ese telecanto nuevamente, esa visión doble, que pues requiere una reparación quirúrgica. Desde el punto de vista de imagen, nosotros tenemos que describir todo lo que podamos de ese fragmento óseo, la conminución del pilar nasomaxilar y si hay o no compromiso de la fosa lacrimal, pero nosotros no podemos, por TAC, que es como se aborda inicialmente estas lesiones, no podemos decirles si está o no está roto ese tendón, pero pues se infiere si hay un alto grado de conminución de ese complejo naso-orbitoetmoidal. Este es un caso de nuestra institución. En la reconstrucción 3D vemos cómo la fractura desde un fragmento grande del complejo naso-orbitoetmoidal, y en las secuencias axiales vemos que pues, está el trazo de fractura, pero no hay un alto grado de conminución, entonces sería un tipo 1. Mientras que este también caso de nuestra institución, tenemos una fractura tipo 2 dada por un grado alto de conminución en el complejo naso-orbitoetmoidal, como vemos en las secuencias axiales en ventana de hueso, está un poco más cefálica y está un poco más caudal en el lado derecho. Y está otro ejemplo de nuestra institución, en el que adicionalmente al compromiso que hay en el complejo naso-orbitoetmoidal, hay una fractura deprimida del hueso frontal, y vemos cómo está condicionando una fractura en blow-in, que les voy a explicar más adelante qué es, de esta órbita. Este es otro ejemplo de nuestra institución, en el que hay un compromiso de el complejo naso-orbitoetmoidal y adicionalmente fractura deprimida del hueso frontal con compromiso de la pared anterior de ese seno frontal. Seguimos con las fracturas orbitarias, que pueden ser solitaria o asociada.
La lesión solitaria, típicamente el ejemplo es en actividades deportivas como el béisbol, en el que un objeto, hay un trauma o un golpe contundente directamente sobre el globo ocular, sobre la órbita, y esto pues se conoce como la lesión en blowout, ya que por la transmisión de las fuerzas de que presión directa sobre ese globo ocular, ella va a causar presión sobre todas las estructuras de la órbita, y la porción más susceptible a sufrir fracturas son el piso y la pared medial, que entonces se puede predisponer a que las estructuras como los músculos periorbitarios se encuentren aprisionados o comprimidos por este tipo de fracturas. O cuando son asociadas, que se pueden asociar las fracturas de la órbita a las fracturas frontovasales, a las fracturas del complejo cigomático maxilar, las fracturas del complejo naso-órbito etmoidal o a las fracturas del Lefort tipo 2 o 3. Como les decía, entonces, cuando hay fracturas orbitarias puede haber atrapamiento de los músculos extraoculares, pero también puede haber una cosa que se llama el síndrome del ápex orbitario, y es cuando la fractura se transmite hacia el ápex orbitario y vamos a tener pinzamiento del nervio óptico, podemos tener proptosis ocular, o también cuando hay fracturas en el techo de la órbita, estas se pueden extender hacia posterior en la fisura orbitaria superior y nos van a dar diferentes tipos de compromisos de las estructuras nerviosas que atraviesan esa fisura orbitaria superior, a saber el cuarto, el quinto y el sexto par. Adicionalmente puede haber lesiones directas del globo ocular, puede haber también hematomas retrovulvares o algo que también se conoce como la fractura del trapdoor, es cuando hay una fractura del piso de la órbita que permite el paso de estructuras de tejido blando a conocer principalmente el nervio recto, el músculo recto inferior, que por su nombre en inglés lo que hace es que hay como un mecanismo en el que la fractura permite el paso de ese vientre muscular, pero la estructura ósea vuelve a su posición normal, y entonces es como si no hubiera una fractura, pero la estructura de tejido blando no está en su localización usual, sino que está al interior del seno maxilar. Esto pues nos va a generar alteraciones visuales por el movimiento ocular restringido y pues requiere un manejo quirúrgico. Por imagen debemos sospechar ese tipo de lesiones cuando hay una, pues bien sea alteración en la disposición o más sutil cuando hay una alteración en la morfología normal de este vientre muscular, que se ve un poco más aplanado al comparar con los otros músculos perioculares. Este es un ejemplo de nuestra institución en el que se ve esa discontinuidad del piso de la órbita en el lado derecho y con la imagen de tejidos blandos al interior del seno maxilar, que pues en el contexto de trauma lo primero que debemos pensar no es que sea un pólipo o un engrosamiento mucoso de ese seno maxilar, sino que pues con esa fractura del piso de la órbita y esta imagen de densidad de tejidos blandos al interior del seno maxilar, hay que sospechar que hay una lesión de tipo trapdoor, como tenía este paciente. Este es otro ejemplo de nuestra institución en el que hay un trauma contundente en la región frontal izquierda y vemos cómo esa fractura se extiende hacia posterior y cómo hay un compromiso de las estructuras del ápex orbitario en el lado izquierdo, y que por este tipo de fractura hay que sospechar lesión de los nervios ópticos y de los músculos perioculares. Esta es otra fractura orbitaria en la que hay una fractura del techo de la órbita con compromiso del reborde orbitario superior y también con compromiso del reborde orbitario inferior. Vemos cómo adicionalmente hay un hematoma y hay alteración en la morfología del globo ocular, pues por el trauma directo sobre la órbita. Este es otro ejemplo de nuestra institución en el que en la imagen de arriba vemos cómo hay una fractura de la pared medial de la órbita derecha con compromiso con compromiso posterior del canal óptico y las estructuras de tejidos blandos que ahí se encuentran, mientras que en la imagen de abajo vemos cómo hay compromiso tanto de la pared lateral como del piso de la órbita y también en su pared medial con compromisos de celdillas etmoidales posteriores.
Continuamos con el complejo cigomático maxilar, que tiene 4 componentes, pero principalmente en la literatura se centran en 3 componentes, que son el proceso frontal del cigomático, el proceso maxilar del cigomático, que es la unión más gruesa de este complejo cigomático maxilar, y el complejo temporal de este cigomático. Son las 3 más conocidas, y hay una cuarto pilar, cuarta extensión, que es el cigomático esfenoidal, que nos va a formar la pared lateral de la órbita. Entonces, típicamente, cuántas de estas estructuras se comprometen es lo que uno tiene que describir, y muchas de la literatura habla de fracturas en trípode de este complejo cigomático maxilar, pero casi siempre que hay ese tipo de fracturas en trípode, no son fracturas en trípode, sino fracturas tetrapoidales. Bueno, como les decía, entonces, cuando se comprometen los 3 pilares principales, casi siempre se compromete también el cuarto pilar, que es el cigomático esfenoidal, y entonces no estaríamos hablando de fracturas tripoideas, sino de fracturas tetrapoidales, que hay que tener en cuenta, porque pues, cuando se presentan este tipo de fracturas tetrapoidales, específicamente cuando se compromete el cigomático esfenoidal, puede predecir uno que hay compromiso de las estructuras de la órbita, porque pues cuando se compromete esa estructura, pues se va a desviar en sentido medial, comprometiendo el recto lateral y pues todas las estructuras de la órbita. Cuando se habla de fracturas del complejo cigomático maxilar, hay que tener en cuenta que esta se puede ver impactado de este cigoma, en lo que se va a perder la simetría facial. Adicionalmente puede haber rotación cigomático-esfenoidal, que es lo que les decía, una rotación hacia interno, que va a disminuir el volumen de la órbita, causando por un lado proptosis o lesiones directas de la órbita. También puede haber, hay que tener en cuenta que puede haber fracturas conminutas del arco cigomático, y pues esto va a dificultar su reconstrucción, y hay que tener en cuenta pues la estructura del nervio infraorbitario en este tipo de fracturas. Aquí les traigo varios ejemplos de nuestra institución. En esta reconstrucción tridimensional vemos cómo hay una fractura lineal no angulada ni desplazada del pilar cigomático frontal. En esta otra fractura, en esta otra imagen hacia la derecha, vemos cómo hay una fractura de la pared lateral de la órbita izquierda, que no está angulada ni desplazada, y es por un compromiso de ese cigomático esfenoidal. En el de abajo vemos cómo hay una fractura cigomático maxilar con un compromiso de la pared anterior del seno maxilar en el lado izquierdo. Y en esta última vemos cómo hay un compromiso del componente cigomático temporal, que está aquí ligeramente angulado en sentido inferior, y probablemente nos esté causando limitación para los movimientos de masticación. Y este es un ejemplo en el que la reconstrucción tridimensional nos da evidencia de que hay fractura cigomático frontal, fractura cigomático maxilar y cigomático temporal. Entonces sería una fractura tripoidea, pero como ya les dije, cuando tenemos esta situación siempre hay que ir a buscar el cuarto componente, que es el cigomático esfenoidal, que como en este caso está fracturada, y vemos que el fragmento óseo está en íntimo contacto con el músculo recto lateral, configurando pues una fractura tetrapoidea. Esto es otro ejemplo de nuestra institución. En el lado izquierdo vemos cómo hay una fractura desplazada del cóndilo mandibular en el lado derecho, mientras que en esta imagen de la derecha vemos cómo hay fractura del complejo cigomático maxilar y temporal, adicionalmente la pared lateral del seno maxilar, y este se encuentra ocupado por material con densidad de tejidos blandos. Entramos ya a la clasificación del Lefort, que básicamente son compromisos distintos del hueso maxilar, diferentes tipos de compromiso del hueso maxilar, siempre con compromiso del proceso pterigoideo. Entonces se conocen como fracturas pterigomaxilares,
y a medida que vamos avanzando en la clasificación, podemos llegar hasta la Lefort tipo 3, que se conoce como la disociación craneofacial. Entonces vamos a ver diferentes, cómo es la clasificación. Como les decía, todas estas comparten que siempre hay un compromiso de las apófisis pterigoides, pero la Lefort tipo 1, aparte de la fractura de las apófisis pterigoides, vamos a tener una fractura que nos va a atravesar la apertura piriforme y se conoce como el paladar flotante. La Lefort tipo 2 siempre va a haber fractura del reborde orbitario inferior, se conoce como maxilar flotante. Y la Lefort tipo 3 siempre va a comprometer el reborde orbitario lateral y siempre va a comprometer el arco cigomático. Cuando en cada una de estas estructuras es la que uno tiene que buscar para poder clasificar las fracturas en qué tipo de Lefort es. Entonces uno siempre, cuando tiene un trauma facial, lo primero que debe ir es buscar las apófisis pterigoides, a ver si estas están fracturadas. Si hay algún tipo de fractura en las apófisis pterigoides, ya uno sabe que estamos en el contexto de una fractura del Lefort y hay que ir a buscar a otros 3 sitios. Si hay fractura de la apertura piriforme, entonces podemos clasificarla como un Lefort 1. Si hay fractura del reborde orbitario inferior, estamos en el contexto de un Lefort 2. Así haya otro tipo, pues uno siempre le pone la de mayor gravedad. Y si hay compromiso del arco cigomático, estamos ante un Lefort 3, que pues es la más grave. Recordar que en las Lefort 2 y Lefort 3, como vemos que se compromete el piso, la pared medial o la pared lateral de la órbita, estas pueden también desarrollar complicaciones vasculares por compromiso de las carótidas y extensión de las fracturas al seno cavernoso. Entonces, siempre que haya Lefort 2 o Lefort 3, hay que recomendar que se le haga una angiotomografía al paciente para descartar ese tipo de lesiones. Este es un ejemplo de nuestra institución en el que vemos cómo hay fractura de las apófisis pterigoides de manera bilateral y vemos cómo hay fractura de la apófisis, de la apertura piriforme en el lado izquierdo, configurando una fractura Lefort tipo 1. Vemos que hay una gran fractura conminuta en la región medio facial, pero si nos vamos hacia las márgenes posteriores vemos como hay fractura de ambas apófisis pterigoides y tenemos un compromiso mixto. Tenemos fractura de la apertura piriforme, pero adicionalmente, como les había dicho, tenemos fractura del reborde orbitario inferior, lo que nos haría una Lefort tipo 2, y cuando tenemos fractura también del arco cigomático, como vemos en este ejemplo, entonces tendríamos un Lefort 3. Entonces tenemos un Lefort 2 derecho y un Lefort 3 izquierdo, y así es como hay que reportarlo. Este es otro ejemplo de nuestra institución. Vemos como hay compromiso del arco cigomático en el lado izquierdo, no están aquí incluidas, pero entonces también había fractura de las apófisis pterigoides, por lo que entonces estamos ante una fractura del Lefort tipo 3. Ya hablando entonces de las fracturas mandibulares, hay que tener en cuenta que a pesar de que la mandíbula no es un anillo cerrado por su fijación en la base del cráneo, se comporta como si fuera un anillo. Entonces la gran mayoría de las fracturas en este tipo de estructuras que son anillos van a tener fracturas múltiples, no una sola trazo de fractura. Cuando estamos hablando de la mandíbula, la literatura nos dice que hasta el 60%, 70% de los casos son fracturas múltiples, mientras que 30-40% de los casos van a presentar un solo foco de fractura. Siempre estos trazos de fractura van a extenderse por el eje de los dientes y hay que tener en cuenta si hay compromiso del canal mandibular, porque por ahí va pues la rama B3. Adicionalmente, si tenemos fracturas, luxofracturas condilares, hay que recomendar una angiotomografía por la vecindad de las ramas de la arteria carótida externa que nos pueden pues, predisponer a complicaciones futuras en el paciente. Adicionalmente, cuando se fractura la mandíbula y se abulsionan piezas dentales, puede haber broncoaspiración o aspiración de esas piezas dentales, por lo que hay que irlas a buscar. Que más adelante les tengo un ejemplo. Cuando nosotros reportamos ese tipo de
lesiones, pues el abordaje quirúrgico para la reparación, los cirujanos inician principalmente por anterior. En este esquema vemos los diferentes tipos de fracturas que hay. Puede haber una fractura en la sínfisis de la mandíbula, una fractura en el cuerpo de la mandíbula, una fractura en el ángulo de la mandíbula o en la rama mandibular, y también fracturas condilares, subcondilares o en el proceso coronoideo. Aquí les tengo una imagen de nuestra institución en el que, posterior a un gran trauma facial, vemos cómo hay fractura por la sínfisis de la mandíbula, fractura en el cuerpo de la mandíbula en el lado derecho, fractura de la rama de la mandíbula en el lado izquierdo a través del ángulo mandibular, y les traigo las imágenes de cómo fue reconstruida con múltiples placas y tornillos para poder volverle a dar esa forma a la mandíbula. Y lo que les decía, vemos que la fractura en la sínfisis de la mandíbula condicionó que se evolucionara una pieza dental. Esta reconstrucción en Volume Rendering Technique, en la que vemos solamente pues el material quirúrgico y cómo quedó posterior a la reconstrucción. Y esto era lo que les decía. Este es el ejemplo inicial que les mostraba, en el que adicionalmente de la fractura mandibular en la sínfisis de la mandíbula, tenemos la fractura que ya les mostré, el complejo cigomático maxilar, con una fractura tetrapoidal, pero les traigo dos imágenes iniciales, dos imágenes más, porque este paciente tuvo una avulsión de unas piezas dentales en el reborde alveolar superior y las broncoaspiró, y vemos como hay un diente. No, pero no las broncoaspiró, las aspiró y hay un diente en el esófago. Entonces, ya para terminar el abordaje del trauma facial, entonces por imágenes nosotros siempre tenemos que tener los diferentes algoritmos de reconstrucción. Vamos a comenzar pues con la ventana de hueso, pero siempre hay que mirar también los tejidos blandos, porque para el ejemplo de la lesión en trapdoor, la estructura ósea puede que no nos diga que hay una fractura, pero pues si uno mira juiciosamente los tejidos blandos, podemos inferir que hay una fractura del piso de la órbita. Siempre recordar que en el contexto de trauma, si hay enfisema periorbitario, hay que ir a buscar una fractura, porque no es normal que haya enfisema periorbitario. Siempre mirar no solo el plano axial, sino también el plano coronal, que nos puede orientar mejor para ver estas fracturas, y nunca olvidarse de hacer una reconstrucción volumétrica para poder ver toda la cara como conjunto. Los pasos que tenemos que hacer para el abordaje de estas lesiones, entonces siempre acordarse de cuáles son los pilares de la cara, cuáles son los complejos descritos en la cara, cuáles son las posibles complicaciones a partir de los tejidos blandos comprometidos, y no olvidar, valga la redundancia, las áreas olvidadas, porque en estas áreas que son frecuentemente olvidadas es donde más complicaciones de tejidos blandos podemos predecir, como la lámina papirácea, los anillos orbitarios, el piso de la órbita, el receso nasofrontal, el conducto nasolacrimal, el canal carotidio, el ápex carotidio y las fracturas mandibulares. En el reporte que hacemos nosotros desde radiología, describir muy minuciosamente las fracturas, describir cuáles son las posibles complicaciones asociadas a ese tipo de fracturas, y siempre pues reportar qué patrón o qué complejo es el que está afectado en la conclusión, y decirles cuáles a los clínicos, a los cirujanos, cuáles son las emergencias quirúrgicas, y es siempre que haya compromiso de estructuras intracraneales, siempre que haya sospecha de lesión vascular o siempre que haya compromiso orbitario, como les he ido mencionando en los diferentes pasos del abordaje. Entonces, ya para concluir, el abordaje sistemático de las fracturas faciales pues nos va a propiciar un reporte radiológico que sea más acorde a las necesidades del médico tratante, y esto va a ser con base en los pilares faciales para entender los patrones de fractura y pues permitir una mejor comunicación y un planeamiento terapéutico.